Buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos en esta noche de relatos, en la cual tenemos un invitado especial. Hoy nos narrará la primera historia Mario del canal Gritos en la Noche. Esta es una colaboración doble, así que al terminar este video podrán encontrar un episodio más con historias nuevas en su canal. Les dejaré la liga en la descripción para que al terminar vayan, se suscriban y disfruten la colaboración. Así, sin más, comenzamos. Lo encontré. Estaba justo en la maceta, como nos dijeron. Lo encontré. Me dijo mi madre al otro lado de la línea, mientras yo la escuchaba con las pocas fuerzas que me quedaban. Había sido un viaje muy difícil y ahora al fin parecía estar a punto de terminar. Mi mamá tomó aquello con mucho cuidado, usando guantes, y lo llevó junto con la maceta al canal de aguas residuales más cercano, y ahí lo tiró todo. Por toda la casa encontró cartitas, notitas románticas que siempre terminaban con un párrafo de palabras al azar. Mercurio, energía, Isis, ancestros, tierra, elementos. Eran solo algunas de aquellas cosas que se listaban sin sentido alguno al terminar las notas románticas que esa mujer le enviaba a mi esposo. Mi madre las quemó todas. Emanuel ya estaba mal. Lo que sea que le hubieran dado para trabajarlo había dañado permanentemente su psique. Y ahora era una persona muy diferente a aquella de la que me enamoré. Parecía no ser del todo funcional y por momentos perdía totalmente la noción de dónde y con quién estaba. Pero en este momento la prioridad era yo. Nunca me gustó creer en brujerías, pero en aquel instante, todo lo que me pasaba había superado el raciocinio. Necesitaba ponerme a salvo. Necesitaba protegerme a mí y dejar de pensar en aquel amor que ya no volvería. Todo comenzó varias semanas atrás, tal vez meses incluso, cuando mi esposo me dijo que había conocido en su trabajo a una persona, una mujer que era muy importante en la empresa y la cual había tomado el papel de su mentora. Yo no creí que hubiera ningún problema. Después de todo, conocí a mi esposo, o creí conocerlo. De la misma manera en que creí que nunca se fijaría en una mujer 25 años mayor, con hijos prácticamente de la misma edad de él. Pero pronto me daría cuenta de que estaba equivocada. Aquella mujer que llamaré Linda empezó a tomar muy en serio su papel de maestra o de mentora de mi esposo y comenzó a enseñarle sobre otras áreas y a presentarlo con gente muy importante en la empresa. Por supuesto, todo aquello conllevaba el compromiso de tener que asistir a cenas, congresos y reuniones que eran muy nuevas para él. En un principio, yo lo acompañaba a todos esos eventos, pero pronto tuve que dejar que él asistiera solo, debido a que comencé a tener problemas de salud inesperados, que aunque en principio no parecieron graves, me impidieron funcionar normalmente y después se fueron complicando. Mi sueño, que siempre había sido muy regular, se tornó escaso y el insomnio me visitaba cada noche. Me comenzaron a dar crisis de ansiedad. Mi periodo se volvió terriblemente irregular y muy doloroso.
Estaba cansada todo el tiempo y el cabello comenzó a caerse de mi cabeza sin mayor explicación. Por supuesto, todo esto suena muy aparatoso, pero a pesar de haberme hecho chequeos completos, los doctores no podían encontrar nada. Así que determinaron que el estrés era la única causa de mis dolencias. Mi esposo comenzó a pasar cada vez más tiempo fuera de casa, y a mí no me quedaba más que dejarlo ir sin ningún reproche. Después de todo, yo no podía frenar su carrera, su sueño. Yo no quería ser una carga. Pero en realidad, la verdadera carga había sido puesta sobre mí. Algunas semanas antes, yo había salido de viaje con mis papás y aquella mujer había visitado mi casa con el argumento de llevar unos papeles para mi marido. Fue una visita rápida, donde no ocurrió mucho más, ya que para su mala fortuna, se encontró con mi cuñado también en la casa. Pero fue justo desde ese día que yo comencé a enfermar y Emanuel comenzó a cambiar. A partir de ahí, las juntas y compromisos de trabajo aparentemente terminaban después de la medianoche, y pronto mi cuñado me alertó de que no fuera tan confiada con aquella mujer. Él había visto miradas, sonrisas que no le parecían del todo bien. Las cosas empeoraron poco a poco, y cada vez que yo intentaba hablar con mi esposo del tema, aquello terminaba en peleas increíblemente explosivas como nunca habíamos tenido en la vida. ¿Qué hubieran hecho ustedes? La verdad es que me declaro culpable de caer en un comportamiento no muy honorable. Y terminé revisando su teléfono una noche mientras él dormía. Ahí encontré recados, notas de audio y mensajes de voz muy explícitos que aquella mujer le hacía llegar a mi marido. Ni siquiera podría decir cuántos eran. El número era muy grande. Y ese fue el fin. Ese fue el momento en que supe que nuestro matrimonio había terminado. Me fui de la casa y regresé con mis padres. Y aparentemente, aquella misma noche, Emanuel se fue a vivir con esa mujer. Por supuesto, esta podría haber sido solo una historia más de infidelidad, pero mi salud siguió empeorando. Había días en los que no podía pararme de la cama y en otros tantos me sentía increíblemente débil. Pero así como las cosas en mi vida empeoraron de golpe, también un rayo de luz llegó de forma súbita e inesperada. Durante uno de los pocos días buenos que tuve entre mis dolores físicos y la depresión que sentía por el fin de mi relación, decidí asistir a un masaje relajante cerca de mi casa. Nunca había ido a ese lugar, pero había visto el anuncio en múltiples ocasiones. La señora que me hizo el masaje fue muy buena, pero cuando terminó la sesión me preguntó si podía platicar un poco conmigo. Acepté sin saber bien a bien qué iba a decirme. Tú no estás enferma. Tú tienes otra cosa. Así fue como inició la plática. Y pronto aquella mujer me dijo que tenía una cierta sensibilidad para percibir cosas. Me dijo que sobre mí había varios trabajos de enfermedad que habían sido colocados por una mujer en mi propia casa.
Me dijo también que a mi marido lo tenía bajo un trabajo esa misma señora. Por un momento quise enojarme, pero... Vamos, yo no creía del todo en la brujería y era imposible que eso fuera el origen de mi desdicha. Pero pronto cambié de opinión. Por razones que aún no entiendo, durante los días siguientes, múltiples personas se acercaron a mí en todos lados. El súper, el banco, la iglesia. Todos con la misma advertencia. Tienes un trabajo de enfermedad muy fuerte. Lo que tú tienes es un ente de enfermedad, enredado en tu columna, que te está debilitando poco a poco. Fue lo que me dijo una mujer que le habían recomendado a mi mamá, justo para liberarme de aquello. La señora me dio indicaciones para poder librarme de ese mal. A pesar de mi escepticismo, para este momento, yo ya me había convencido que lo que me pasaba no era 100% normal. Así que, sin dudarlo demasiado, seguí sus indicaciones al pie de la letra durante varias semanas. Mejoré bastante. Podría decir que llegué a sentirme del todo bien. Pero un día, sin aviso alguno, todo empeoró. Con mis múltiples problemas de salud, yo no había terminado de sacar mis cosas de la casa en la que vivía con mi marido. Así que un día mi mamá me acompañó a recogerlas. La casa se sentía extraña, incómoda, lúgubre. Y tras estar únicamente 10 minutos ahí, me desmayé. Desperté en el hospital. Había estado dormida por casi 18 horas y estaba sumamente débil. Mis signos vitales no estaban bien y los doctores no tenían explicación alguna a qué me estaba pasando. Pronto mi mamá mandó a mi papá a traer a aquella señora hasta el hospital, aquella mujer que nos estaba ayudando. Esa mujer nos dijo que el ente que yo tenía estaba peleando por no separarse de mí. Casi nos habíamos librado de él, pero al regresar a la casa había tomado mucha fuerza, ya que el centro de la energía negativa se encontraba ahí, en mi mismo hogar. Esa mujer llevó algo o dejó cosas en tu casa por medio de tu marido. Hay algo en una maceta. No sé exactamente qué es, pero te aseguro que ahí hay algo. Lo demás vas a tener que encontrarlo tú. Mi madre, que estaba junto a mí en ese momento y que había iniciado todo este proceso tan escéptica como yo, se dirigió tan rápido como pudo a mi casa y destrozó todas las macetas ahí. Me marcó por teléfono en ese momento. Lo encontré. Estaba justo en la maceta, como nos dijeron. Lo encontré. Dentro de una maceta que habíamos recibido desde el día de nuestra boda, había una planta monstera enorme. Era mi planta favorita. Y ahí, en la tierra, mi mamá había encontrado una cabeza de piedra enterrada. Una cabeza horrible que, por supuesto, yo nunca había visto y que no tenía razón ni forma de haber llegado ahí. Después de eso, mi mamá volteó la casa de cabeza y encontró las cartas. La planta, como les dije, la tiró. Las cartas las quemó y todas las cenizas las tiró para volver a mi lado,
y continuamos haciendo los rituales de liberación que nos recomendó aquella mujer. Tras 2 semanas, mi salud, milagrosamente, se había recuperado casi por completo. Mientras esto ocurría, la familia de mi exesposo se dedicó a liberarlo a él de su amarre, y después de varios intentos, también lo consiguieron. Pero Emanuel ya no estaba bien. Lo que sea que haya tomado de aquella mujer, lo había dejado con cierto daño. Toloache dicen algunos, pero la verdad es que no lo sabemos. Quise contarles esto como una advertencia para ustedes, como un recordatorio de que el ser escépticos no nos libra de estos males, que ahora no son tan raros como creemos. Si un amor se va a causa de estas energías, lo importante es que se cuiden ustedes. Duele dejar ir, claro, pero duele más perder la salud o la vida. Después de todo, con trabajo o no, sigo firme en que mi exmarido fue el culpable al dejar entrar a aquella mujer en su vida, por la promesa de algo mejor, por curiosidad o por simple deseo. Ahora él lo está pagando. Y yo me encamino a un futuro mejor. Buenas noches. No olviden al terminar este video, visitar el canal de Gritos en la Noche para disfrutar de grandes historias aterradoras. Por ahora, es mi turno de narrarles el segundo relato de la noche. Están escuchando Relatos y Leyendas del Gato. Hay una experiencia que recuerdo de cuando era niño y que marcó mucho mi vida y mi creencia hacia la brujería y hacia ciertas cosas ocultas, en especial hacia la Santa Muerte. Cuando era niño, vivía en un barrio muy pobre de aquí de México. Mi madre tenía que trabajar al igual que mi padre en una empresa, desempeñando la labor de limpieza. Y como sabrán, el sueldo en ese trabajo es realmente miserable. Y muchas veces no alcanzaba para mantener a mis 4 hermanos y a mí. Yo recuerdo que muchas veces mi abuelita, que en paz descanse, era quien nos arrimaba algo de despensa o quien en algunas ocasiones nos llevaba de paseo. Así vivimos durante varios años, con todas esas dificultades encima, pero pronto las cosas empezarían a cambiar. Y es que en la casa donde vivíamos, la cual estaba en obra negra, tenía una segunda planta con 2 cuartos deshabitados. Y para esto, mi tío Joaquín, quien venía de paso por la ciudad, le pidió a mis padres le rentaran esos cuartos, para no tener que pagar una renta más cara, y así de paso, ayudar a mis padres con un ingreso extra. Pero mi tío Joaquín no venía solo. Él se acompañaba de su novia, la señora Sandra. ¿Cómo olvidar ese nombre? Porque ella fue la mujer que nos hizo conocer un poco de las cosas oscuras que gobiernan este mundo. Ella se dedicaba a la brujería y era curandera. Mi tío Joaquín y ella se quedaban a dormir en una de las habitaciones y la otra la usaban para lugar de consultas donde la señora Sandra atendería a sus pacientes. Y ella de inmediato se hizo fama en la colonia y en los alrededores. Ella era una mujer de mucha labia y rápido comenzó a recibir a muchos pacientes, los cuales afirmaban que ella realmente los curaba, y por rumores que se decían,
No a todos los lograba ayudar, pero en gran parte, muchas personas le agradecían por su trabajo, en particular mi madre, pues la señora Sandra, de lo que ganaba, y en agradecimiento, le daba un poco más de dinero de lo que se le cobraba por la renta. Sin embargo, a mi papá sí le disgustaba, o mejor dicho, le daba miedo que la señora Sandra estuviera involucrada con cosas oscuras, y él ansiaba el momento de que ya se fueran, pues de la familia, a mi papá es al que consideramos que era el más religioso y más católico. A nosotros los niños no nos dejaban subir, y mucho menos entrar al cuarto donde la señora Sandra atendía. Eso lo teníamos muy prohibido. Y entre voces, yo recuerdo que mis padres en ocasiones discutían, porque la supuesta magia y los poderes de la señora Sandra provenían de que ella era adoradora de la Santa Muerte. Yo no entendía mucho de qué hablaban, pero una tarde que regresé de la escuela junto con mis hermanos, notamos que en casa no estaban ni mi tío Joaquín ni la señora Sandra, y como mis papás se encontraban trabajando, uno de mis hermanos dijo: «Oigan, ¿no les da curiosidad que vayamos a ver el cuarto de la señora Sandra?» Yo con miedo le respondí que no, porque lo teníamos prohibido. Pero mi hermana también respondió: «Yo sí quiero ir. Quiero saber qué cosas hay dentro de ese cuarto. Además, me da curiosidad saber quién es la Santa Muerte, porque cuando la señora Sandra llegó, vi que traían una estatua grande, pero la bajaron tapada de la camioneta para que nadie la viera». Y así fue como, por curiosidad, fuimos lentamente subiendo las escaleras, con miedo, pensando que algo monstruoso se nos pudiera aparecer. Y yo solo subía porque tenía miedo de quedarme solo abajo, pues la casa, a cualquier hora del día, era muy oscura. Por fin estábamos en la entrada de la habitación, la cual tenía una cortina oscura en lugar de puerta, y al entrar, percibimos un extraño aroma que de seguro pertenecía a alguna de las esencias que recurrentemente doña Sandra utilizaba para sus curaciones o para limpiar la energía del lugar. Y la poca luz que se percibía provenía de un par de veladoras, las cuales se encontraban a los pies de una majestuosa estatua de poco más de 1,5 metros que dejaba ver de una manera muy aterradora la imagen de la Santa Muerte. Y lo impactante que fue para mí verla de esa manera en aquel lugar oscuro es algo que no he podido olvidar, porque ante nosotros que la contemplábamos, hubo un momento en que la habitación se comenzó a enfriar y sentimos un aire que con violencia azotó la habitación, como si alguna energía no nos quisiera ahí de curiosos. Y es que no había posibilidad de que el viento entrara en la habitación, dado que no había ventanas ahí. Y cuando vimos cómo se sacudían las llamas que de las veladoras brillaban, fue que salimos corriendo hacia la sala de la casa, impactados de lo que acabábamos de ver. No tardaron en llegar la señora Sandra con mi tío, pero nosotros nunca les dijimos que acabábamos de ir a su habitación. Y de ahí comprendimos el miedo que mi padre le tenía a la Santa Muerte, pues se decían muchas cosas acerca de ella y de cómo puede hacerle daño a quien traiciona la creencia. Por eso es que para mi papá, mientras más rápido se fueran mi tío y la señora Sandra de la casa, era mucho mejor.
Y recuerdo también que a raíz de todo este tema de la Santa Muerte, ocurrió un suceso bastante aterrador e impresionante que me hizo respetar la creencia hacia la Santísima y hacia la brujería. Y debo mencionar que la señora Sandra, así como ayudó a mucha gente, la cual se mostraba muy agradecida, también se hizo de algunas enemistades, quienes le tenían mucha envidia de que en tan poco tiempo a ella le estuviera yendo muy bien, porque las pagas que recibía, pues sí, eran muy buenas. Y la señora Sandra no era mucho de confiar en los bancos, así que su dinero lo tenía guardado en un baúl especial dentro de aquella habitación. Y ella no lo escondía realmente, porque ella confiaba en nosotros, pero en los alrededores había gente que no eran precisamente personas en quienes se pudiera confiar, pues en la colonia ocurrían muchos asaltos y robos a casas. Y justo recuerdo que teníamos un vecino, al que le decían el Pelos, y era un ratero conocido por haberse metido a algunas de las casas cercanas, e incluso se contaba que había asesinado a algunas personas al asaltarlas. Por esta razón se le tenía mucho miedo, y también porque, por más que se lo llevaba la policía, siempre lo soltaban y lo dejaban libre. Y con él ocurrió algo que hasta la fecha no he podido olvidar. Una noche, mi tío Joaquín y la señora Sandra nos invitaron a salir. Nos llevaron a cenar y a pasar un rato en una pequeña feria que se ponía en la zona. Mis hermanos, mis padres y yo estábamos pasándola muy bien, pues mi tío y su novia eran quienes nos estaban consintiendo, invitándonos la cena y algunas otras cosas que la verdad era la primera vez que lo disfrutábamos de esa manera. Al terminar y ya pasada la medianoche, fue que nos regresamos a casa caminando por aquellas oscuras y silenciosas calles. Cuando entramos a la casa, algo no andaba bien, porque había algunas cosas tiradas en el suelo, y mi papá y mi tío nos pidieron que mejor saliéramos de la casa, y que ellos revisarían para asegurarse de que no hubiese algún ladrón dentro de la casa que nos pudiera hacer daño. Yo recuerdo muy bien la expresión de susto de mi madre. Ella estaba llorando de miedo, porque si hubiésemos estado dentro de la casa, es seguro que nos hubieran hecho daño. Un momento después, mi papá regresó más tranquilo y nos avisó que ya podíamos entrar. El que no estaba tranquilo y se encontraba muy molesto era mi tío Joaquín. El motivo era porque les habían robado el baúl donde guardaban sus ahorros y también porque se habían llevado cosas valiosas del cuarto de consultas de la señora Sandra y también por algo más. La razón fue que la persona que entró a robar tiró al suelo la estatua de la Santa Muerte, la cual quedó esparcida en pedazos por todo el piso de aquella habitación. La señora Sandra se puso muy seria, y en aquel rostro que no mostraba mucha expresión, comenzó a correrle una lágrima, y se subió ella lentamente a recoger los restos de su Santa Muerte y los guardó en una caja. A nosotros no nos robaron más que una tele vieja, que era lo único que teníamos de valor. Yo solo recuerdo de aquella noche que se nos fue el sueño a todos, y estábamos en la sala, y los adultos estaban especulando acerca de quién pudo haber hecho tal cosa. Y la señora Sandra estaba muy callada, y de pronto dijo que ya no había que preocuparse,
porque la identidad del ladrón muy pronto vería la luz, dado que la Santísima Muerte no iba a dejar las cosas así. Y además mencionó que ella se encargaría de hacer algún trabajo de brujería para que la Santísima desenmascarara a aquel ratero. Ella lo decía con una seguridad que aterraba. Realmente desconocíamos los poderes de aquella santa, pero pronto comprenderíamos que todo aquello era más poderoso de lo que pensábamos. Al día siguiente, llevaron a la casa otra estatua de la Santísima Muerte, y la señora Sandra se la pasó encerrada haciendo un ritual de brujería. Ese día nos pidió que no subiéramos para nada y que mejor descansáramos, que todo iba a estar bien, que la dejáramos sola y que no la molestáramos. Aquella madrugada, y como de costumbre, se escuchaban detonaciones de arma de fuego. Esto era normal porque muchos de la colonia tenían armas y tiraban al aire solo para presumir, o a veces también había enfrentamientos, pero algo dentro de mí me hacía sentir que algo fuerte estaba pasando, porque de pronto los ruidos de las patrullas comenzaron a sonar y un alboroto se escuchaba en la calle. La mañana siguiente nos despertamos con la noticia de que habían matado al Pelos. Los policías lo habían ejecutado al tratar de escapar, pues lo habían encontrado tratando de robarse un carro. Y se dice que el Pelos fue el primero en tirar disparos, por ello los policías no se tentaron el corazón para quitarle la vida. Cuando la señora Sandra se enteró, solamente dijo: «Miren, qué rápido salió la rata que nos vino a robar. Yo sabía que mi Santísima no me iba a dejar así. Ella nunca me desampara. De ella nadie se burla». Y nosotros todavía no le creíamos del todo, pero un par de días después, la mamá del Pelos fue a la casa a pedirnos perdón por lo que su hijo nos había robado, y en sus manos la señora traía el baúl del dinero de la señora Sandra, intacto. Al parecer, el Pelos no encontró manera de poderlo abrir, y al no saber lo que éste contenía, solamente lo dejó por ahí arrumbado, sin siquiera hacerse a la idea de las cantidades de dinero que contenía. Y es que la mamá de aquel ladrón sabía muy bien lo que su hijo hacía, pero él la tenía amenazada de que no debía ni denunciarlo ni meterse en sus asuntos, porque aquel era un tipo realmente peligroso. Posterior a esto, mi tío y aquella señora le hicieron una limpia a la casa y a nosotros también. Después se marcharon, y confieso que desde ese momento en la casa nos empezó a ir mejor y empezamos a tener una vida mucho más decente, al grado que yo incluso pude terminar la universidad. Y de aquello me deja pensando el hecho de que en realidad la señora Sandra, a través de la brujería, haya realizado alguna venganza contra el ladrón, o bien pudo haber sido solamente casualidad, pero al final queda a criterio de cada quien el creer o no en esto que les cuento. Les agradezco mucho a la comunidad por escuchar mi historia. Con esto cerramos este video. Agradezco mucho de su compañía y también agradezco a Mario de Gritos en la Noche por habernos compartido una de sus historias aquí en el canal. No olviden que hay otro video de colaboración ya disponible en el canal Gritos en la Noche, donde estaré narrando también un relato aterrador. Cuídense mucho, pasen muy bonita noche y sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos y leyendas del gato
y de gritos en la noche ha terminado.